Bien. Bueno, ahí voy a empezar a grabar esta clase así, por las dudas, algunos si no se pudo conectar o si la quiere repasar después, la va a tener disponible. Igual forma parte también de las grabaciones, pues ya tengo grabaciones de años anteriores, en donde, bueno, cuando estaba el tema de la pandemia, habíamos dejado grabadas las clases, ¿sí? Así que, bueno, esta capaz que la hacemos para reemplazar la que ya está. Bien. Bueno, por un lado, ustedes recuerdan, o seguramente se acordarán del año pasado cuando hablamos de lo que eran algunas metodologías de costeo, y hablábamos de algo que se llamaba el costeo directo o el costeo variable, ¿sí? No sé si ustedes, bueno, más o menos recuerdan, pero bueno, vamos a empezar un poquito repasando algunas cositas que nosotros habíamos visto. Por un lado, cuando hablábamos de los sistemas de la contabilidad de costos, decíamos que cuando hablábamos de sistemas nos referíamos en realidad en este caso a algunas técnicas que nosotros utilizábamos para determinar de alguna manera el costo de un producto o el costo de un servicio, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos del concepto de costos, hablábamos de que existía un vínculo coherente entre consumo de factores productivos y el objetivo que yo estaba buscando? Para establecer ese vínculo coherente utilizábamos determinadas técnicas, ¿sí? Algunas técnicas que nos usaban, que eran lógicas o coherentes para poder establecer esos vínculos, ¿sí? En este caso, un sistema de contabilidad de costos reúne y va a clasificar los costos, ¿sí? Todos esos costos los va a clasificar y los va a asignar a los objetos de costeo, de tal forma de alguna manera, establecer esos vínculos coherentes. El objetivo, entonces, de ese sistema de contabilidad de costos va a ser medir los costos de desarrollar, producir, adquirir, vender, distribuir productos o servicios. O sea que no lo vamos a circunscribir solamente al proceso productivo en sí, sino también a la producción de servicios o servucción. Van a escuchar nombrar esa terminología, que no es otra cosa que la producción de servicios, o en otros casos en lo que era, como nosotros habíamos estudiado anteriormente, el agregado de valor, ¿sí? Entonces el proceso en donde se produce ese agregado de valor seguramente tendrá costos y tenemos que medirlos de alguna manera, ¿sí? ¿Qué tipo de sistema habíamos escuchado nombrar? ¿Se acuerdan que teníamos algunos sistemas como, por ejemplo, el costeo en base a actividades, ¿sí? O si no, por otro lado, el costeo por trabajos o por órdenes de trabajo, o, si bien así capaz que lo recuerdan, el año pasado habíamos hablado de costos específicas, ¿sí? Esos costos por órdenes específicas o de trabajo era la que mencionamos que era precisamente por cada uno de los pedidos o trabajos o órdenes de trabajo que se tenían dentro de la empresa, ¿sí? Otro de los sistemas era el costeo por proceso. ¿Qué característica tenía el costeo por proceso? ¿Se acuerdan? Proceso continuo. Eran procesos continuos de producción. Significa que, Claro. ¿qué característica tenía? Que permanentemente yo tenía unidades en proceso en diferentes grados de acabado de determinación, ¿sí? Por lo cual tenía una particularidad que cuando yo quería determinar los costos, tenía que hacer algunas cuestiones especiales, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. Entre esas que teníamos, bueno, esa determinación en promedio la hacíamos determinando un concepto que se llamaba producción equivalente, ¿sí? Entonces, con esa producción equivalente nosotros podríamos estimar cuánto eran las cantidades de unidades terminadas que yo tendría si hubiera aplicado la totalidad de los factores de la producción consumida en unidades terminadas. Entonces allí yo sacaba promedios y me permitía hacer una estimación de los costos promedio de la producción que yo tenía, ¿sí? Hay otros sistemas de contabilidad como por ejemplo Just in Time o Just at Time, ¿sí? En ambos casos, digamos, o en el mismo caso, es otro tipo de costeo en los cuales nosotros lo que procuramos no tener stocks, ¿sí? No lo hemos visto en la parte práctica del año pasado, ni en la teoría, porque ya es parte de sistemas de costeo especiales para verlo en otra materia, ¿sí? No obstante, igual, digamos, lo pueden leer o lo pueden ver, pero bueno, en este caso seguramente lo han escuchado cuando estudiaban en administración, el sistema Just in Time,
en donde lo que se procura es tener una política de stock de cero stock o lo más chico posible. Entonces se trabaja mucho con el desarrollo de proveedores. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que el proveedor sea quien lleve toda la cuestión de la logística del stock y nos la entregue cuando nosotros la necesitamos para el proceso productivo. ¿Sí? Bueno, eso entre otras cuestiones que tiene que ver con ese sistema, ¿no? Porque también a su vez se abarca el proceso de entrega para minimizar los stocks de productos terminados, ¿no? O sea, disminuir los costos de estacionamiento del stock. Bien. En forma independiente del sistema de contabilidad de costos que se utilice, los costos resultantes se utilizan en los estados contables. ¿Sí? ¿Qué son los costos resultantes? ¿O a qué nos referimos con los costos resultantes? ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué eran costos resultantes? ¿No nos acordamos? Los costos resultantes eran los que efectivamente se producían después de que se sucedieron los hechos, son costos reales, ¿sí? Son los costos de lo sucedido. Entonces acá les ponemos que independientemente del sistema de contabilidad, ¿sí?, que se vaya a utilizar, los costos resultantes van a utilizarse en los estados contables, en los estados financieros. Es decir, que vamos a utilizar la totalidad de costos reales que se tengan y los mismos tienen que estar registrados. ¿Sí? O sea que no importa si yo tengo costo por orden o costo por proceso, vamos a registrar después en la contabilidad real esos costos para poder armar los estados contables. ¿Sí? Los costos, entonces, ¿dónde van a impactar? ¿Sí? Los costos que hemos determinado van a impactar, por un lado, en el estado de resultados y por otro lado, en el balance general. En el estado de resultados, como costo de los productos terminados y vendidos, si somos una empresa fabricante, ¿sí?, o de producción, o costos de los servicios prestados, si una empresa de servicios, o costo de la mercadería vendida, si se dedica a la compra y venta. Y en el balance general, o en el estado de situación patrimonial, en dónde van a estar esos costos, y bueno, van a estar lógicamente en las cantidades que se encuentran en el inventario, tanto de la producción en proceso como de los productos terminados que están en el inventario. ¿Sí? Bueno, para elaborar los estados de resultados y así también los balances generales, vamos a tener que hacer una distinción, ¿sí?, entre costos de los productos y costos del periodo. Entonces, una cosa van a ser los costos del producto y otra cosa los costos del periodo. ¿Qué entendemos por costos del producto? A ver si alguno se anima. Profe, que tiene relación directa con el producto, digamos. Por cada unidad terminada, digamos. Yo tengo costo de un producto terminado, cuánto consumió o cuántos factores productivos consumieron para lograr ese producto terminado. Y costo del periodo. Que abarca todo el periodo y no hace falta que sea, por ejemplo, fijo o variable, puede ser de la estructura, no hace falta que sea operativo, por ejemplo. Bueno, es una buena aproximación, ¿sí? Va a abarcar el periodo. ¿Y el costo del periodo contiene el costo del producto? Mientras tanto el producto se haya hecho en el periodo, sí. Bueno, digamos que es una cuestión que es una idea que estamos generando, ¿no? Ahora lo vamos a ver más en profundidad porque nosotros vamos a hacer una separación acá entre dos tipos de costeo y ya vamos a ver por qué. En dos tipos de costos, perdón. Cuando vamos a hablar de costos del periodo, ¿sí? Y esto está bueno, digamos, que cada uno vaya tirando una idea y entre todos vamos a elaborar un concepto, ¿no? Porque acá el costo del periodo se refiere a los gastos, ¿sí?, que hay en el periodo en curso, sin pasar por la etapa del inventario. ¿Sí? Y ahora vamos a ver de qué se trata.
Gastos, ¿sí? Son los costos que se deducen como gastos durante el periodo sin pasar por la etapa del inventario. Y después, costos de los productos son los costos, como decía la compañera, que se identifican con los bienes producidos o comprados, ¿sí? Para venderlos, ¿sí? Para su reventa. Producidos o comprados para su reventa. Los costos de los productos inicialmente se van a identificar como parte de la existencia del inventario. Y los costos inventariados, estos costos de los productos que son inventariados, se convierten en gastos en forma de costo de artículos vendidos al momento en que se vende el inventario. A ver, volvemos de nuevo. Entonces, como dijo hace rato la compañera, los costos de los productos, ¿sí?, se identifican a los costos con los bienes producidos. O sea, yo tengo acá costo, producido, vínculo coherente, listo, este es el costo del producto. Eso ya lo sabíamos. Después decimos que todo costo del producto originalmente va a estar inventariado. ¿Sí? Eso es una verdad de perogrullo, digamos. O lo tengo como material o factor de la producción y después cuando los voy activando quedan en producción en proceso y después como producto terminado, pero dentro del inventario. ¿Sí? Después, estos costos de los productos, una vez que están inventariados, se transforman en gastos en algún momento. ¿Cuándo se transforma el gasto? Cuando se contrasta con los resultados. ¿Se acuerdan que en algún momento hemos hablado de eso el año pasado? Entonces, cuando se contrasta con los resultados, ¿sí?, en forma de artículos vendidos, costo de los productos terminados y vendidos, costo de la mercadería vendida, costo de los servicios vendidos, ¿sí?, en ese momento se transforman en gastos. ¿Sí? Cuando se vende el producto, se vende el servicio, se vende el inventario. ¿Sí? Ahí se transforma en gasto. Antes es un costo del producto. ¿Sí? Ahora vamos de nuevo al costo del periodo. Son costos que se deducen como gastos durante el periodo. O sea, directamente, ¿qué significa esto? Que yo directamente lo voy a contrastar contra el resultado. ¿Sí? Nunca lo activo. Entonces, fíjense que yo acá empiezo a hacer una diferenciación, ¿no? Hay costos que los voy a activar, se van a inventariar, ¿sí? Y costos que directamente nunca los voy a inventariar. Van a ir directamente a gasto. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Entonces, fíjense que hay un cúmulo de erogaciones que nunca las voy a inventariar, o hasta ahora nunca las inventariábamos. ¿Qué tipo de erogaciones tenemos? Que de entrada no la estábamos metiendo en el inventario. Por ejemplo, puede ser los gastos de administración, los gastos de comercialización. O algún gasto de alquiler también que pueda tener la empresa. Bien, todas esas erogaciones, ¿sí?, si yo no las consideraba, digamos, como parte del proceso productivo y demás, lógicamente, las erogaba, las pagaba y directamente iban contra una cuenta de resultados, como dice el compañero, como dice la compañera. Directamente uno las cargaba contra cuenta de resultados. Entonces, al final del periodo, directamente iban al estado de resultados, como gastos de administración, gastos de comercialización, gastos de logística, gastos financieros, cualquier otro tipo de gasto, ¿sí? No lo inventariaba, porque no lo activé nunca. Si el alquiler hubiera sido tal vez de la fábrica, y alguno podría haber dicho, actívelo, ¿sí? Entonces me dirían, bueno, dentro del uso de la capacidad instalada, dentro de los niveles de actividad que se estén utilizando efectivamente, procedíamos a usar una cuota de aplicación de carga fabril. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Sí. Entonces, ahí se activaban, ¿sí? Entonces, parte de esos gastos se podían haber activado. Pero bueno, está claro el tema, entonces el costo de periodo es aquel gasto que se sucede y yo no lo contrasto, perdón, no lo activo, no lo cargo al costo del producto. No digo, esta erogación fue necesaria para producir esto y no lo guardé en el inventario y después lo saqué, ¿sí? Sino que directamente va al gasto. Es importante, digamos, que ya diferenciemos entonces esos dos conceptos. Costo del producto, costo del periodo. Costo del objeto de costeo,
costos del periodo en donde se produce ese objetivo o ese objeto de costeo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es una empresa comercial, digamos? ¿Cómo son sus estados contables? Entonces, dentro de una empresa comercial, nosotros tenemos, por un lado, un balance general y un estado de resultados. Digamos, estamos hablando de dos estados contables generales, ¿no? Puede haber, están los otros estados contables, pero estos son los dos generales. Entonces, dentro del balance general, nosotros vamos a tener que el costo del producto, ¿sí?, va a estar dado por todo lo que se va a inventariar. El inventario de las mercaderías, en este caso, ¿sí? Y en algún momento este inventario de mercaderías se va a transformar en un gasto cuando se contraste con los resultados. Sin embargo, esto se transformó en un gasto, pero nunca es costo del periodo, es costo del producto. ¿Sí? Bueno, estas ventas menos los costos de los artículos vendidos nos da un margen bruto. En ese estado de resultado le restamos todas aquellas erogaciones que nunca se van a inventariar, le restamos lo que es el costo del periodo, ¿sí? Y nos da como resultado la utilidad o la operación. Obviamente estas son verdades de perogrullo, cuestiones que ustedes ya las conocen, ¿sí? Pero lo que queremos significar son estos dos conceptos que los vamos a utilizar para nuestro esquema mental para el proceso de toma de decisiones, ¿sí? Bien. En la empresa industrial, por otro lado, tenemos un balance general y un estado de resultados que se va a conformar de la siguiente manera. Por un lado, vamos a tener los costos del producto, ¿sí?, en donde va a estar, por un lado, todo aquello que ha sido inventariable. Entonces, primero teníamos el inventario de la materia prima, la mano de obra y la carga fabril que son cargados al producto a través de ese proceso en donde nosotros activábamos la materia prima, activábamos la mano de obra y activábamos la carga fabril, ¿sí?, a ese inventario de producción en proceso que teníamos, ¿sí?, utilizando las técnicas de apropiación que nosotros conocíamos, y obteníamos el inventario de productos terminados correctamente evaluado. Todo ello a costo, ¿sí?, lo cargábamos al costo y conforma el costo del producto, y este costo del producto después se transforma en un gasto cuando se contrasta con los ingresos de las ventas. Entonces acá, costo de los artículos vendidos o de los productos terminados y vendidos se contrastan con las ventas y nos arroja un margen bruto, ¿sí? A este margen bruto lo volvemos a contrastar con el costo del periodo para poder determinar si nosotros tuvimos una ganancia o una pérdida dentro de este periodo. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Está claro, y está claro determinar que ese margen bruto es el que vamos a contrastarlo con el costo del periodo, y dependiendo si el margen bruto que tenemos es mayor o menor, vamos a tener una utilidad o no. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar un par de variaciones principales de la forma en la cual se costea el producto. ¿Sí? Por un lado, vamos a tener lo que llamábamos el costeo variable, o el enfoque por contribución marginal, o el costeo por absorción, o enfoque funcional, de costeo total, o costeo tradicional. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar cómo costeamos el producto, cómo sacamos el costo del producto. Ahí tenemos la imagen que se conectó. Este costeo, esta forma de costeo, tiene una diferenciación. Esa diferenciación fundamental entre el costeo variable y el costeo por absorción va a estar dada principalmente por el análisis de la carga fabril o los gastos indirectos de fabricación. ¿Por qué? ¿Ustedes se acuerdan cuando decíamos, che, vamos a costear bajo una metodología u otra? Y decíamos, che, ¿qué va cuando nosotros analizábamos costeo variable? Cuando iba costeo variable, nosotros decíamos que en ese costeo, ¿sí?, se incorporaban todos los factores de la producción
que tenían características variables, es decir, que se modificaban por cada unidad de producto que yo quería fabricar. ¿Sí? Allí, por excelencia, tenemos dos elementos del costo que en su forma de consumo son netamente variables. ¿Cuáles son? La materia prima y la mano de obra. La materia prima y la mano de obra. Mano de obra. Es decir que, independientemente del sistema de costeo, si yo digo, yo voy a poner costeo por absorción o variable, cualquiera de los dos, siempre la materia prima y la mano de obra que yo vaya a utilizar va a ser variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la característica propia de ese elemento del costo. ¿Sí? En cambio, hay una diferencia respecto de la carga fabril, porque la carga fabril es una, digamos, es una entelequia, es una forma de incorporar algunos factores de la producción que no los puedo incorporar ni como materia prima ni como mano de obra directa, ¿sí? Pero hay de todo allí, hay cosas fijas y hay cosas variables. ¿Sí? Entonces, esos gastos indirectos fijos de la manufactura, ¿sí?, los vamos a considerar en uno de los sistemas y en otro de los sistemas no. En el sistema de costeo por absorción, que es el primero que nosotros hemos estudiado, decíamos, toda la carga fabril forma parte del producto. Obviamente, hacíamos una referencia, decíamos, toda la carga fabril, digamos, que tenga que ver con consumos efectivamente realizados o utilización de la capacidad de producción efectivamente consumida. ¿Sí? Por eso se acuerdan que, ¿qué pasaba cuando fijábamos un nivel de actividad? ¿Qué sucedía cuando yo fijaba nivel de actividad y si el mismo estaba por debajo de la capacidad máxima práctica? ¿Qué pasaba? Ahí teníamos capacidad ociosa. Teníamos capacidad ociosa, directamente mandábamos a pérdida una parte. Pérdida. Pero no significaba que no existían esos costos fijos, había costos fijos. Y después también decíamos, ¿qué pasa si cuando yo fabrico y fabriqué a un nivel de actividad menor al previsto? Teníamos otra capacidad ociosa, operativa, pero otra capacidad ociosa. Tampoco lo hacemos formar parte del costo del producto. Y después sí decíamos aquellos productos que efectivamente habíamos producido tomaban su pedacito proporcional de costo del producto, ¿no es cierto? Entonces ahí incorporábamos todos los costos que habían, fijos y variables, materia prima, mano de obra, ambos variables, carga fabril, la parte variable, y carga fabril, la parte fija, pero que tenía que ver con las cantidades efectivamente producidas. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Pero después resulta que hay otra forma de pensar las cosas, otra forma de costear. En esa forma de costeo, que la denominan costeo directo, dicen, bueno, vamos a hacer que forme parte del costo del producto, lo voy a pensar de otra forma, voy a pensar las soluciones de otra manera. Va a formar parte del costo del producto todo aquello que pueda tener una asignación directa. No sé si ustedes recuerdan que la carga fabril, en otros libros, en otra bibliografía, también la denominan gastos indirectos de fabricación. ¿Sí? Entonces lo que hace el costeo directo es considerar como costo del producto todo lo que sea directo. ¿Sí? Y todo lo que no es directo no lo considera costo del producto. Ustedes me dirán, ay, pero ¿qué pasó con la capacidad? Todo lo que hemos estudiado. Bueno, en este caso hay que empezar a pensar de otra manera. Si bien para las normas contables, ¿sí?, para las determinaciones impositivas, para seguir el juego de las reglas de la homogeneización de la información, yo voy a necesitar saber cuáles son estos costos fijos de producción, ¿sí? En algunos casos puede ser que para el proceso de toma de decisiones no me interese que formen parte del costo del producto, y como lo vamos a ver en un ratito, podemos definir
que los mismos formen parte de los costos del periodo y no del costo del producto. ¿Sí? Ahí le estoy adelantando un poquito el tema que vamos a seguir viendo. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿O ya se perdieron? ¿O ya los hice perder? Yo voy bien, profe. No sé si... Todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Bárbaro. Bueno. Entonces, estos métodos, como les decía recién, van a diferir solo en el sentido conceptual de los gastos indirectos fijos de manufactura que se van a excluir de los costos del producto cuando esté en costeo variable y se van a incluir en el costo del producto cuando estemos en costeo por absorción. Lo dije recién. Entonces, en el costeo variable, que también lo llaman costeo directo, significa que los gastos indirectos de fabricación no se van a inventariar. Por el contrario, en el costeo por absorción, los valores que tiene el inventario incluye gasto indirecto de fabricación. ¿Sí? Bueno, si nosotros nos ponemos a analizar esto que vemos acá en esta frase, ¿habrá diferencia en la evaluación de los inventarios? Si yo uso una metodología u otra. Sí. Sí. ¿Qué inventario vale más? ¿O tiene más costo? El de por absorción, porque incluye justamente los costos fijos. Bien. Por los gastos indirectos de fabricación. Perfecto. Entonces yo costeo bajo método de costeo por absorción, mis costos fijos están inventariados, o parte de mis costos fijos. ¿Cuándo estarían el 100% de mis costos fijos inventariados? En el costeo por absorción. Claro, pero ¿cuándo? ¿En qué momento de la producción? ¿Qué situación se debería dar respecto de la capacidad? Cuando uso toda la capacidad. La capacidad máxima práctica. Cuando use toda la capacidad, ¿no es cierto? Sí. Cuando no use toda la capacidad, significa que no va a estar todo inventariado. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, resulta que si hay una diferencia, yo fabriqué X cantidad de productos, algunos, si yo estoy bajo la metodología de costeo por absorción, van a valer distinto que si yo estoy por la metodología de costeo variable. Sí, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en algún otro lado de la contabilidad, como todo es partida doble, también hay una diferencia que tiene que ser equivalente o justificar la diferencia de evaluación de los inventarios. ¿Dónde va a estar la diferencia de evaluación de los inventarios? ¿En el resultado? En el resultado. Muy bien. En el resultado, porque precisamente cuando yo digo no va a formar parte del costo del producto, lo mando a costo del periodo. No lo voy a inventariar. Entonces directamente sin escala va al estado de resultado. Entonces un estado de resultado de costeo por absorción solamente tiene el impacto de aquello no producido por la capacidad ociosa y por ende no está inventariado. ¿Sí? En cambio, en el estado de resultados de una evaluación bajo costeo variable, el resultado se come todo el castigo, entre comillas, de todos los gastos fijos. ¿Sí? Entonces la diferencia entre los resultados va a ser igual a la diferencia entre los inventarios. Hasta ahí, ¿me siguen, no? ¿O no? ¿Se perdieron? Sí, profe, sí, estamos bien. ¿Sí? ¿Todos bien? Bueno. Perfecto. A ver, ahí hay un compañero que levantó la mano. No sé qué quería comentar también. O era así nomás. Bueno, continuemos. En esta metodología de costeo por absorción, entonces, ¿cuáles son los costos que se van a contabilizar? En costeo por absorción, materia prima, mano de obra, carga fabril o gastos indirectos de fabricación variables. ¿Sí? ¿Y qué más? Gasto indirecto de fabricación fijo, porque es costeo por absorción. Después, se van a aplicar inicialmente al inventario la forma de costos. Bueno, acá dice no vencido, en realidad esta es una filmina que sacamos de otro colega.
Pero son costos de fabricación que están activados. Todavía no están, al decir no vencidos, acá se refiere que no han sido todavía contrastados en el estado de resultados. Por eso le dicen vencidos cuando ya se contrastan con el estado de resultados y se transforman en gasto. Pero bueno, se aplican como costo de los productos, ¿sí? O costo de la producción. Tanto los gastos fijos como los gastos variables. Entonces acá los costos de la producción, acá dicen los no vencidos, los que no se contrastan con resultados, o los que efectivamente tienen que ver con la capacidad utilizada realmente. El resto, como capacidad ociosa, ya se fue al estado de resultado antes. ¿Sí? Bien. Después de allí, una vez que se venden, pasan al estado de resultado y se convierten en gastos cuando se vende el inventario, por contrastarse con los ingresos. En el costeo variable, en cambio, los costos que se van a contabilizar, materia prima, mano de obra y gastos indirectos de fabricación variables, son los únicos que se activan y que todavía no se han contrastado contra el resultado, van al inventario. En cambio, los gastos indirectos de fabricación fijos, bueno, acá dice que vencen de inmediato, es decir, que van de inmediato, se transforman en gasto y van al estado de resultado, ¿sí? Sin ningún tipo de escala. Directamente les digo, es fijo, listo, al estado de resultado. No me importa si es de fabricación, si es de producción, o lo que fuera, al estado de resultado, ¿sí? Y por lo tanto se van a convertir en gastos aquellos que fueron inventariados una vez que se vendan los artículos, los productos, ¿sí? Entonces, acá tenemos un pequeño cuadrito comparativo, ¿sí? Estas filminas son de un profe, apellido Salcedo, que nos prestó la filmina. Así que acá tenemos entonces dos tipos de costeos para comparar, ¿sí? El costeo absorbente, el costeo por absorción. En ambos casos tenemos las ventas menos los costos de las ventas o los costos de la fabricación, en donde en el costeo por absorción están los fijos, en cambio en el otro no. Y en el costeo variable tenemos todos aquellos costos operativos, ¿sí? O de producción. En este caso son todos costos de producción en ese modelo de costeo. Esto nos lleva a tener un margen de contribución. Acá tenemos que hacer una pequeña digresión, ¿no? Que ya la vamos a mencionar más adelante cuando estemos analizando el proceso de toma de decisiones. Acá decimos costo variable. En una primera instancia nos vamos a referir solamente a los de producción, ¿sí? Costo variable de producción me da un margen de contribución, pero ese margen de contribución es un margen determinado. Después vamos a ver cómo se determina el verdadero margen de contribución. Tómenlo como un margen de contribución, entre comillas, porque me falta después hacer otro análisis más, con otros costos variables más. Pero por ahora nos sirve para la diferenciación. Entonces, por un lado tengo que el costeo absorbente me da una utilidad bruta después de comparar ventas con los costos de las ventas, y el costeo variable me da un margen de contribución general después de comparar las ventas con los costos variables, ¿sí? A esa utilidad bruta le restamos los gastos operativos, tanto los variables como los fijos, y me da una utilidad operativa. En cambio, a esto le restamos los gastos fijos y me da una, digamos, tanto de producción como otros operativos, me da una utilidad operativa de la misma forma. De todos modos, vamos a ver que después los resultados no son exactamente los mismos y vamos a volver a este cuadro, ¿sí? Para poder ampliar este concepto de estos costos variables para nuestros análisis. Pero costo variable de producción va a ser solamente los de producción efectivamente, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bueno. Bien. Este enfoque por absorción o de costeo por absorción van a tener las siguientes consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Por un lado, decimos que este enfoque considera todos los gastos indirectos de fabricación, variables y fijos. Todo esto son costos del producto y todos estos son susceptibles de ser inventariados. Van a convertirse en gastos en la forma del costo de fabricación de artículos vendidos solo al momento en que ocurra la venta. Bueno, las clasificaciones primarias de los costos en el estado de resultados se hacen con respecto a tres funciones principales: fabricación, venta y función administrativa o gasto de administración o gasto de comercialización. Es decir, tenemos por un lado ventas, fabricación, no sé si se nota acá, ventas, fabricación, todo lo que tiene con la fábrica, y después
los gastos de administración por lo general, ¿sí? ¿Cómo activábamos? ¿Se acuerdan que la activación de la carga fabril lo utilizamos precisamente con una tasa de absorción de los gastos indirectos de fabricación fijo? ¿Sí? Esto no sé si hace falta que lo veamos con más profundidad, es algo que ya lo hemos estudiado, incluso lo vimos cuando fuimos analizando el análisis de los costos con la capacidad. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. El otro enfoque, que es el enfoque variable, o por contribución, este sistema va a considerar solamente todos aquellos gastos de fabricación variable. Al hablar de costos vencidos y no vencidos, significa que si se van a contrastar directamente con resultados o no, entonces decimos que se van a vencer o se van a transformar en gasto una vez que se contrastan con las ventas. ¿Sí? A ver, hay muchas compañías que utilizan el método variable para propósitos internos, para procesos de toma de decisiones, porque lógicamente va a haber una diferenciación en el análisis, ¿sí? Por otro lado, el enfoque por contribución en el estado de resultados deduce de las ventas todos los costos variables, sean estos de producción, administración, ventas, con el objeto de determinar el importe de la contribución de las ventas para cancelar todos los costos fijos. ¿Sí? Si el margen de contribución es superior a los costos fijos, entonces la empresa habrá generado utilidades. A ver, ¿para qué vemos todo esto? ¿Por qué nos interesará que una empresa empiece a darle otra forma, a exponer su información de otra manera? Precisamente por la definición que dijo hace rato. Vamos a volver de nuevo. Por los márgenes de contribución. A ver, si nos ponemos a pensar, ¿no? Para mantener una empresa a flote, hagamos un ejercicio mental primero. Para mantener una empresa a flote, vamos a suponer que yo estoy en el caso de que la empresa no ha producido ni vendido nada en el periodo. Sí, tengo el periodo de un mes, transcurre el mes y no produjimos nada y no vendimos nada. ¿Cómo imaginamos que va a ser nuestro resultado en ese mes? Pérdida. Pérdida, ¿no es cierto? Sí, ¿Y cuál va a ser la pérdida? Los costos fijos, digamos. los costos fijos. Los fijos, ¿no es cierto? Todos los fijos que yo tenga van a ser pérdida. Bien. Y si yo fabrico una única unidad, una sola unidad, y la verdad que con esa unidad no me alcanza para todo, para cubrir todos los potenciales gastos. Supongamos que yo tengo una única unidad que me deja una contribución marginal de 100 pesos y mis costos fijos son 1000. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser mi resultado? 900. 900, ¿no es cierto? Bueno, ahora, si yo a esa unidad que yo vendí, si yo le aplico costeo variable o costeo por absorción, ¿me cambiaría en algo el resultado final? No, ¿no? En esta única unidad, no. ¿O sí? No, profe, porque en definitiva el resultado después iba a ser el mismo, porque es una sola y sí o sí vas a tener los 900 de pérdida. Es una sola, ¿no es cierto? Porque no pude activar nada. O sea, lo que activé lo mandé después al estado de resultados y hice por absorción porque se vendió una única unidad. Entonces no hay una diferencia en la metodología de costeo y demás, ¿no es cierto? Pero hay una pequeña gran diferencia. Yo produzca o no produzca, o sea, esta es una diferencia para pensar. Si bien las normas contables, la contabilidad nos van a exigir que usemos costeo por absorción, ¿sí? Porque las normas contables dicen que usted debe usar costeo por absorción.
todos los costos fijos forman parte del costo del producto, hasta la utilización de la capacidad realmente efectivamente utilizada. El resto va a periodo, pero el resto se activa, forma parte del costo del producto. Pero ¿por qué no lo voy a activar o no lo quiero activar? Porque en realidad cuando yo quiero saber cuánto me deja una unidad de producto, esta unidad, digamos que yo estoy fabricando, me tiene que dejar una contribución marginal, preferentemente positiva, porque si no me deja algo positivo no me sirve hacerla, de tal forma que eso que a mí me deja me permita cubrir mis costos fijos, que igual se van a dar, y mis costos variables, que igual se van a dar. Perdón, mis costos fijos que se van a dar, sean de la producción o no. A ver, volvamos de nuevo a la idea. Cuando uno costea bajo costeo variable, lo hacemos con una intencionalidad. Esa intencionalidad es descubrir la contribución marginal. Descubrir la contribución marginal total y la contribución marginal unitaria. Para poder después hacer una serie de cálculos. Si yo digo que mi costo fijo es 1000 y mi contribución marginal unitaria son 100, inmediatamente yo puedo hacer un cálculo y digo, bueno, si yo vendo 10 unidades, puedo cubrir mi costo fijo. ¿Sí? Pero ahí es porque estoy depurando, yo ya sé exactamente cuánto es totalmente variable y cuánto es lo que me deja esa unidad de producto una vez que yo venda. Porque si yo le mezclo conceptos, puedo estar activándole a esa unidad costos de los productos, costos fijos, y bueno, después diré, esta unidad me deja muy poquita rentabilidad, me deja muy poquita utilidad, y hacer el cálculo sobre eso no me va a permitir hacer una correcta decisión, ¿sí? Yo supongo que yo le activo costos fijos, entonces digo, bueno, esta unidad en vez de dejar contribución marginal de 100, deja contribución marginal de 1. Entonces, si yo digo, ¿cuántas unidades tengo que producir y vender para cubrir mis costos fijos? Pongamos que ya hemos activado parte de los costos fijos y digo que me quedaron otros costos fijos que van al periodo por 500 unidades, por 500 pesos. Entonces, inmediatamente, ¿qué imaginaríamos? ¿Cuántas unidades tengo que fabricar? 500 unidades. 500 unidades. Sí. Y fíjense que hace rato, sobre el mismo, entre comillas, ejercicio, dijimos que con 10 unidades cubríamos todos los costos fijos. Sí. Entonces tenemos una falacia en la forma de interpretar las cosas, ¿no es cierto? Es como decir, che, ¿por qué si lo hago así, con menos unidades, cubro todos mis costos fijos? Y si lo pienso de esta otra forma y necesito muchas más unidades, tal vez deberíamos hacer un ejercicio, ya vamos a ver enseguida un ejercicio práctico, pero resulta entonces que esa forma de pensar, incorporando los costos fijos, nos produce una distorsión de la realidad al momento de hacer un análisis para tomar la decisión. Porque entonces estoy generando una suerte de contribución marginal que no es real, porque le estoy poniendo costos fijos ahí adentro de esa decisión. Costos fijos que después deberé cubrir con ese excedente de fondos. Entonces, si bien nosotros vamos a hacer estos estudios y demás para poder avanzar en un proceso de toma de decisiones y calcular volúmenes y utilidades necesarios, en esa bolilla de costo, volumen y utilidad, ¿sí? Yo tengo que hacer esa diferenciación ahora. No importa si después en la contabilidad yo tengo que hacer un ajuste contable. El ajuste contable es para que los balances después queden homogéneos, para que los evaluemos bien, de acuerdo a las normas contables y a las normas impositivas. Pero para tomar decisiones yo tengo que empezar a diferenciarlo acá. Para tomar decisiones yo tengo que diferenciar qué costos tengo son variables y qué costos son fijos. Es una de las cuestiones más importantes. Por eso cuando analizamos la capacidad, no era simplemente hacer cuadritos de la capacidad y decir hasta cuánto produje. No, no, no. Era para que después nos vamos interiorizando que parte de esos costos son costos del periodo. Entonces ese proceso de toma de decisiones que yo voy a tomar, sé que tengo costos inmovilizados, produzca o no produzca. ¿Sí? Entonces yo ya acá estoy en un proceso de decisiones y digo, bueno, si yo no fabrico, todos estos costos de producción y los de no producción van a una bolsa y los tengo que pagar a fin de mes. Entonces me preocupo o me concentro en la estructura de ingresos variables y costos variables asociados. Entonces eso me da la verdadera contribución marginal.
Y cuidado, yo les dije costos variables asociados. ¿Asociados a qué? A esa unidad de producción, pero también a esa unidad de venta. Y cuando se vende, hay otros gastos que no se activan, pero también que son variables. ¿Sí? Entonces acá tenemos que diferenciar también conceptualmente. Una cosa es costear bajo costeo variable, ¿sí? Y ya decir costeo los productos. Y otra cosa es determinar la contribución marginal unitaria, que ya lo vamos a ver luego. Pero que ahí incorpora otros conceptos variables que no son costos, pero que los necesito para determinar la verdadera contribución marginal. Bien, hasta ahí vamos, ya les hice un trabalenguas. No, profe, yo voy bien. ¿Ah? ¿Vamos todo bien? Sí, yo voy bien. Bueno, Sí, profe, bien. bien, bien. ¿Quieren que hagamos una pausita de 5 minutos? Así pueden tomar agua y demás. Y terminamos. Vamos a hacer después 20 minutos rápido y cerramos. Sí. ¿Sí? Una pausa. Bien. Hacemos una pausa, 5 minutos.
Bueno, volvemos. Bien. Vamos a ver un pequeño mini ejercicio, pero la idea es que diferenciemos nada más el impacto que tiene entonces utilizar una metodología u otra. ¿Sí? Dentro de este impacto que nosotros vamos a ver es precisamente cómo quedan evaluados los inventarios y cómo quedaría el estado del resultado. Entonces aquí hay un pequeño ejercicio que yo se los he puesto ahí, de todos modos ustedes van a poder corroborar los cálculos, donde ponemos los costos variables asociados, ¿sí? Por cada unidad de producto. Entonces ahí tengo materiales directos, mano de obra directa, gastos indirectos de fabricación variable, total de costos variables por unidad 3 pesos. Después por otro lado tengo los gastos fijos de manufactura, son gastos indirectos fijos de fabricación, 150.000 pesos, para una capacidad de producción presupuestada de 150.000 unidades. Un precio de venta unitario para 2 periodos de 5 pesos, gastos de venta 65.000 pesos para los 2 periodos, comisiones de venta del 5%. Digamos que está bastante redondeado esto, ¿no? Después tengo, por otro lado, las cantidades de unidades, el cuadro de movimiento de unidades del año 1 y el año 2, un inventario inicial que empieza con 0 unidades y después tenemos el arrastre, ¿no es cierto? Tenemos inventario inicial, cantidades de producción o puesta en producción, cantidades de venta e inventarios finales. Acá hay una aclaración que no existen variaciones de los costos estándares variables de la manufactura y los gastos indirectos de fabricación fijos de las manufacturas incurridos son los mismos en un año y al año siguiente. ¿Sí? Bien. Si utilizamos el método de costeo variable, acá las ventas, bueno, está todo expresado en miles de pesos, son 140.000 unidades y 160.000 respectivamente, así que nos da 700.000, ¿sí? 700.000 pesos, eran 140.000 por 5, ¿sí? Y 800.000 pesos. El costeo variable de la manufactura era 3 pesos por cada unidad, ¿sí? Por lo tanto, se tienen que sumar todos los costos variables que corresponden a la manufactura, ¿sí? Pero acá hacemos una aclaración, no solamente vamos a restarle los costos variables de fabricación, sino que vamos a sacarle los costos variables adicionales que son de las ventas. Pero no significa que los mismos formen parte del costo del producto, sino que los considero al momento de sumar la totalidad de gastos variables en este estado de resultado por costeo variable. ¿Me explico? No forman parte del costo, pero sí los considero para determinar el margen de contribución. Esto es importante que lo aprendamos, ¿no? Porque en algún momento cuando le preguntamos cómo está formado el costo variable, no me pueden decir los gastos variables de administración o los gastos variables de comercialización. No forman parte de los costos del producto, pero sí es necesario considerarlos para la determinación del margen de contribución bajo el método de costeo variable. ¿Sí? Bueno, a esto nos determina un margen de contribución determinado, 245.000 y 280 respectivamente, y se le resta los gastos fijos de fabricación y los gastos fijos de venta y administración. En este caso obtenemos dos resultados, 30.000 y 65.000. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Perfecto. Por otro lado, si yo uso el método de costeo por absorción, las ventas van a ser exactamente las mismas, ¿sí? Son las mismas unidades que yo vendo. Los costos de los artículos vendidos, ¿sí? En este caso, el costo estándar por absorción es de 4 pesos. ¿Y de dónde salen estos 4 pesos y no son los 3 pesos? Estos son los 3 de variable y la tasa de absorción de costos fijos, que son 150.000 pesos sobre 150.000 unidades proyectadas o presupuestadas, ¿sí? Esto nos da un costo estándar de absorción de 4 pesos, por eso es que yo voy a tomarlo como dato. Entonces, a este inventario inicial, o sea, lo activará en la medida que se va fabricando y la diferencia irá al estado de resultado respectivo, ¿sí? Tenemos las cantidades de unidades fabricadas, las disponibles para la venta, y nos da cuánto es el costo de los artículos vendidos a costo estándar, ¿sí? Esto después ustedes pueden hacer los cálculos respectivos, ¿sí?
y nos arroja una utilidad bruta estándar de 140.000 para el caso 1 y 160.000 para el caso 2. Acá hay algunas variaciones en el volumen de producción que también arrojan gastos respectivos o variaciones respectivas, y nos da un margen bruto a nivel real. Disculpen. Un margen bruto a nivel real, 160.000 pesos para el año 1 y 150.000 para el año 2. Y gastos de venta y administrativos, que acá hay fijos y variables, pero que no son, digamos, no son costos, de 100 y 105.000, y nos arroja resultados diferentes o diferenciados. En este caso, un resultado de 60.000 y un resultado de 45.000. Y en el caso anterior, el resultado era 30.000, ¿sí? Y el resultado 65.000. ¿Por qué hay una diferencia de resultado? En este caso, podamos ver el año 1, para costeo variable me da 30.000 pesos de resultado final, y para el año 2, 60.000 pesos de resultado final. ¿Por qué será? Claro, porque en absorción yo estoy poniendo los costos indirectos de fabricación fijos, ¿no? ¿Pero dónde los estoy poniendo? Fíjense que en costeo por absorción tengo mayor resultado. Y en costeo variable tengo menor resultado. Vamos de nuevo para atrás. ¿Cuánto fabrico en el año 1? 170.000 unidades, ¿no? ¿Y cuántos vendo? 140.000. En el año 1, en costeo variable, yo estoy mandando a pérdida del periodo todos los costos, ¿sí? El total de costos incurridos, tanto fijo como variable, pero van todos los fijos completos, ¿sí? Todos los fijos completos. Entonces castigo más el estado de resultado en el costeo variable, porque va todos los costos fijos completos. No activo nada de esos costos fijos. En cambio, ustedes fíjense que hay una diferencia entre la cantidad producida y la cantidad vendida. Hay 30.000 de inventario. Estos 30.000 en costeo variable tienen cargado solamente los costos variables, castigue todo al resultado. En costeo por absorción, esos 30.000 tiene costo variable y tiene costo fijo. El costo fijo que está acá no está castigando el resultado. En este resultado están todos los costos fijos. Todos los costos fijos de fabricación, los 150.000 pesos, y los costos fijos de venta y administrativos, 65, me da 215. En cambio acá no están todos los costos fijos. Acá hay gastos de venta y demás por 100, ¿sí? Después hay una variación y demás, pero no está castigando la totalidad de costos. En costeo por absorción no está todo. Hay una parte que está en el estado, digamos, hay una parte que no está activada. Si ustedes se fijan, son 30.000 unidades por un peso, son 30.000 pesos que no está castigando el estado de resultado. ¿Sí? Sí. Digamos que esa es una de las variaciones o variantes fundamentales que tenemos. Entonces decimos, che, ¿cuál es la conciliación entre los dos resultados? Para costeo variable tengo 30.000, para costeo por absorción 60.000 de resultados. ¿Cuál es la diferencia? 30.000. ¿Qué es este 30.000? El impacto de esa tasa de absorción de gasto indirecto de fabricación, que yo lo activé. ¿Sí? En el año 2 hay una diferencia. Acá hay 65 de resultado contra 45 de costeo por absorción. ¿Por qué ahora el costeo por absorción da menos? ¿Qué pasó? Vamos a analizar. ¿Cuánto fabriqué en el año 2? 140.000. ¿Cuánto vendí? 160.000. Entonces, si yo estoy por costeo variable,
castigo todo el resultado, pero castigo hasta el valor de los costos fijos que tengo en el año 2. ¿Sí? En cambio, por costeo por absorción, como en el año anterior yo había activado esos costos fijos, este año mando los costos fijos de este año más el pedacito que estaba activado en el año 2. Por lo tanto, tengo más costo este año. Es decir, que acompaño las ventas, pero con mayor volumen de costos fijos. ¿Se entiende? ¿O les hice un trabalengua? Quedó complicado. ¿Más o menos? Sí, más o menos, la verdad, la primera parte del año 2021 lo entendí. Ahora en el 2022, más o menos ahí me confundí. A ver, volvamos de nuevo. Ya el año siguiente, nosotros seguimos, digamos, con dos empresas, con la misma metodología, ya sea variable o fijo, ¿no es cierto? Por absorción. No fijo, por absorción. Entonces, si yo estoy en el año 2 en costeo variable, ¿qué es lo que sucede? En ambos casos, ¿qué sucede? En el año 2, las unidades que yo voy a vender son 160.000 y las que voy a fabricar son 140.000. ¿Hasta ahí? ¿Me siguen, no es cierto? Sí. Entonces, como yo tengo que vendo más que lo que fabriqué, en costeo variable no me hago tanto problema porque yo digo, bueno, yo siempre mando al resultado todo el gasto de fabricación, por lo tanto, el gasto de fabricación fijo, siempre lo mando al resultado. Entonces, este año, ¿cuánto es mi gasto de fabricación fijo? Siguen siendo 150.000 pesos. Sí, así es. Como no está activado, yo mando todos esos 150.000 pesos al estado de resultado. Completito. ¿Sí? Ni un peso más ni un peso menos. Los 150 enteros. Entonces, el estado de resultados, ¿contra qué se golpea los ingresos? Los ingresos contra los gastos que yo tenga, variables, más los gastos fijos. ¿Cuáles son esos gastos fijos? Todos los gastos fijos, 150.000. ¿Sí? No hay más gasto fijo. En cambio, en costeo por absorción, nos acordemos que yo había cargado al inventario 30.000 pesos con los gastos variables, ¿sí? Más un pesito más por costos fijos que están activados acá, ¿no es cierto? Que están activados. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, sí. Entonces, al año siguiente, yo tengo que mandar algo que yo activo. Entonces, ¿qué hago? Al año siguiente, vendo más de lo que yo fabriqué. ¿Cuánto fabricaste? Fabriqué 140. Entonces, cuando yo fabrico 140, los 140, le cargo al costo todos los costos fijos. Los 150.000 del año 2 están en el inventario. Y después descargo el inventario, lo mando al estado de resultado. Sí. ¿Cuánto va? Va todo lo nuevo, los 150.000 que yo había cargado, más parte de esa platita que yo había dejado activada ya en los 30.000 el año anterior. Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Tengo más gastos fijos. Es como que estoy difiriendo el impacto de los gastos fijos. Fíjense que los gastos fijos van a ser únicos. Van a ser siempre 150.000 en la realidad. ¿Sí? Yo en el año 1 pago 150.000, en el año 2 pago 150.000. No importa en la metodología, pero pagué eso. Pero con la metodología de costeo por absorción, cuando yo mando algo al resultado, cuando me queda inventario, el resultado no le impacta todos los costos fijos cuando estoy por costeo por absorción. Parte quedó en el inventario. Pero cuando yo vendo toda la producción y tengo que usar algo de lo que estaba en el inventario, castigo el resultado con más costo, porque está todo lo que ya estaba activado de antes más lo nuevo que active ahora. ¿Sí? Sí. Entonces el resultado es menor. Menor. ¿Sí? Digamos que así más o menos se explica esta conciliación que nosotros tenemos. ¿Por qué en un caso me da por costeo variable menor resultado o me da mayor resultado? Entonces, de ahí ya podemos empezar a sacar una serie de reglas, ¿no es cierto? Entonces decimos, bueno, a ver,
si yo comparo entre un resultado y el otro, por costeo variable o costeo por absorción, la diferencia va a estar en la evaluación de los inventarios al cierre del periodo. ¿Sí? Entonces, en esa variación de inventario al cierre del periodo está la explicación de la diferencia en ambos casos. Cuando se dé el caso de que yo vendo menos cantidad, vendo la cantidad que yo fabriqué y no me queda nada de inventario, el resultado va a ser el mismo. ¿Sí? Acá no se da, pero cuando no queda nada de inventario, el resultado va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a castigar, o sea, mando a costo todos los gastos variables y también mando al gasto del periodo todos los gastos fijos de producción. ¿Sí? Y en el otro caso sería todo lo inventarié en el costeo por absorción y después, como lo tengo que descargar todo, va todo como costo de los productos terminados y vendidos. Por lo tanto, se resta todo. Al restarse todo, compararse todo con los resultados, el resultado va a ser igual. ¿Sí? Cuando lo que fabrico es igual a lo que produzco. Lo que fabrico es igual a lo que vendo. ¿Sí? Ya cuando hay diferencias, va a haber diferencias lógicas. Cuando lo que produzco es mayor a lo que vendo, ¿sí? En el estado de resultados por costeo variable, yo voy a estar castigando con todo el costo fijo. Por lo tanto, el resultado tenderá a ser menor que hacerlo por costeo por absorción, porque si algo me quedó en el inventario, ese inventario absorbió costos fijos, así que todavía no lo estoy mandando al estado de resultados hasta que se venda. Ahora, si es al revés, si lo que yo vendo es más que lo que yo fabrico, porque estoy comiendo inventarios, ¿sí? Entonces el estado de resultado bajo costeo variable te va a dar de una forma diferente o mayor, en este caso, ¿sí? que el estado de resultado por costeo por absorción. ¿Por qué? Porque el costeo por absorción va a castigar más al resultado, porque trae lo del ejercicio anterior más lo del actual, por lo tanto hay más costos fijos en juego en ese estado de resultado. Bien, hasta ahí, más o menos, ¿se entiende? Le hice un súper trabalengua. No, profe, se entiende. ¿Ah? Está perfecto, Sí, sí. ¿no? Bueno, ¿para qué hemos avanzado con esto? Porque ustedes me dirán, no, bueno, hemos repetido más de lo mismo, o es parecido. No, es para que empecemos a diferenciar formas de pensar, ¿sí? En la clase que viene, yo igual les voy a ir dejando ya algo de bibliografía y unos videos grabados. Vamos a avanzar con la metodología de costeo variable. Para eso tenemos que tener perfectamente interiorizado estos conceptos de lo que es el costeo por absorción, costeo variable, costo del periodo y costo del producto y la diferencia en los resultados que yo voy a tener. ¿Por qué? Porque ahora vamos a empezar a estudiar el concepto de la contribución marginal unitaria y los tipos de resultados que yo puedo buscar o que yo voy a tener. Entonces, cuando yo empiece a buscar un resultado para lograr un objetivo, mi objetivo es tanta utilidad, tanto volumen de ventas, ese análisis lo voy a empezar a hacer a través de la contribución marginal, ¿sí? Entonces yo me voy a proyectar y con la información que yo voy a tener en los estados contables, si el estado contable, si el estado contable o la información contable que me da está hecho por costeo por absorción, yo voy a tener que hacer algunos ajustes, algunas modificaciones en la información contable que tengo disponible para poder tomar correctas decisiones, porque si yo las tomo a la ligera o sin hacer las depuraciones, puedo tomar malas decisiones. ¿Sí? Si yo quiero saber cuántas unidades necesito para llegar a determinado resultado, necesito que el costo de esas unidades esté depurado. Porque si yo adentro tengo impacto de costos fijos, las decisiones van a ser erradas. Ya lo vamos a ver con algunos ejercicios que vamos a inventar, digamos, que vamos a ver para conversar y discutir estas situaciones. Vamos a ver que si no hacemos las depuraciones, los resultados que vamos a obtener son malos y por lo tanto las decisiones que van a tomar van a ser malas porque están basadas en información errónea. ¿Sí? Bueno, creo que hasta acá lo dejamos, ¿sí? Dejemos la clase. La clase que viene, repasamos un poquito esto para los que no se pudieron conectar y avanzamos ya con costeo variable, con análisis costo, volumen y utilidad, les va a gustar bastante.
Cortamos acá, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran consultar? ¿Nada? Bueno, nos vemos entonces el próximo martes, ¿sí? Igual hay clases normales el día viernes. Gracias, profe. Bueno, nos vemos. Nos Chao, vemos, chicos. profe. Chao, chao. Chao, chao. Dice hasta no sé qué y